Ahí está, suegrita, qué bárbara. Y bueno, este es nuestro segmento de talento juarense. Y ya saben que nosotros siempre estamos preocupados por proyectar a la gente que hace bien a Juárez, a la gente que hace bien por nuestra ciudad y por nuestra comunidad. Y hoy está con nosotros Imelda. Imelda, ¿cómo está? Muy bien, muy contenta porque pues me hicieron esta invitación y pues les agradezco mucho que divulguen, que haya esto, que se mueva esto de la cultura. Imelda, qué gusto tenerte aquí. Y bueno, mira, vienes a platicarnos algo muy padre, sí. Pero primero platícale a la gente de dónde vienes, qué es lo que haces y precisamente para que puedas presentar pues con mucho gusto esto que traes para todos nosotros. Claro. Bueno, primero soy maestra de formación académica normalista. Y bueno, tengo una especialidad en historia. Hace tiempo, hace 12 años, formamos una asociación civil que se llama Sociedad Paso del Norte por la Cultura de la Historia. Somos un grupo de historiadores que promovemos, divulgamos, queremos que la cultura llegue a todos los ámbitos, claro. Y pues nos dedicamos a historiar la historia. Entonces, pues esa es una actividad que realizamos varios compañeros. Constantemente estamos dando pláticas, conferencias, escribiendo, investigando, y en esta ocasión pues vengo a traer un producto, un hijo mío. Les decía ahorita que es un hijo mío. Claro. Hemos escrito algunos artículos, pero este es el primer libro que yo escribo sola. Okay. Porque pues a mí me intrigaba mucho como maestra, como ciudadana, ¿por qué nuestro país tenía tantos problemas? ¿Por qué el siglo XIX fue tan difícil para los mexicanos? Y pues en este libro lo explico. Wow. Ahí está. Oye, sin spoilerear el libro, ¿cuál es la base de tu hijo? La base de mi hijo es tratar de entender a través de los planes políticos que se dieron en el siglo XIX, tratar de entender la historia de nuestro país y poder entender nuestro presente. O sea, esa es la parte medular. Entonces, en el caso de este libro, hablo de los planes. Cuando yo lo ideé, cuando estuve pensando qué voy a hacer, dije, bueno, un libro en donde hable de personajes de la historia o de hechos históricos aislados. ¿Qué es lo que voy a decir? Y cuando me meto en la vida de personajes, cuando empiezo a investigar, me doy cuenta que los planes políticos de nuestro país nos llevaron a una situación muy difícil. Claro. Sí. Muchos gobernantes, sí. Muchos planes, muchas sazonadas, muchas invasiones, sí, guerras. Claro. O sea, el problema es que nuestro país estuvo invadido en muchas ocasiones. El siglo XIX para mí, en lo personal, en base a lo que he estudiado, es que el país nuestro sufrió mucho en el siglo XIX. ¿Por qué crees que haya sido tan recurrente el que otros países hayan tratado de invadir México? Porque realmente como tal no hay, que yo sepa, no hay alguien que lo haya logrado en sí. Sin embargo, muchos países quisieron hacerlo. En tu opinión, ¿cuál es la razón? Tan solo pensemos geográficamente la forma que tiene nuestro país. Es un cuerno de la abundancia. Tenemos una riqueza natural impresionante, flora, fauna. Es un país enorme. Somos un país muy grande, hablando del tamaño de nuestro país. Somos una de las economías más importantes por eso que generamos. Tan lo sabía España, tan lo sabían otras naciones que obviamente vinieron a nuestro país, claro, y a toda América. Y claro, México se convierte en un centro de producción muy importante en el mundo. ¿Cómo no iba a ser objeto de que países imperialistas como en este caso Inglaterra, Francia, Estados Unidos y España, obviamente, quisieran venir a nuestro país? Es obvio, teníamos muchísimos recursos naturales, claro, oro, plata, que eran muy apreciados allá en Europa. Teníamos muchas cosas, muchos recursos. Entonces, cuando se dan a la tarea de venir a nuestro país, que nos dominan por 300 años, y logra México su independencia, después de que logra la independencia, ahí empieza el problema principal, ¿verdad? Los países nos van a tratar de invadir siempre. Lo hizo España en 1829, trató de recuperar a nuestra nación. Obviamente se les repelió afortunadamente. Luego viene la invasión de los franceses, la guerra de los pasteles. Viene la separación de Texas, un poquito antes se separa Texas de nuestro país, y luego al ratito viene una guerra con Estados Unidos porque
Texas se adhirió a los Estados Unidos. Entonces siempre estuvimos en guerra. Y lo vemos actualmente, o sea, ahora estamos viendo, no vayamos tan lejos, cómo están invadiendo también pues Ucrania, como Rusia, otros países que por muchas razones son estratégicamente convenientes. ¿No? Mira, y tan bueno es este tipo de libros como los que estás haciendo tú, porque como lo dices, en el siglo XIX marcó parte de la historia todavía actual, y entender esas cosas con historiadores como tú, con personas que lo explican de esta manera, nos permite entender el presente, porque creemos que ya cambiaron muchas maneras, pero no, en realidad hay muchas cosas que se hicieron antes y que se están haciendo ahora, que precisamente ahora tenemos un sistema democrático, pero que se aplica de alguna manera como cuando era pues un imperio, ¿no? Y que de alguna forma también nos sirvió colonizarnos por España, pero pues hay también sus negativas que nos están afectando en la actualidad. Mira, por ejemplo, en este caso el libro empieza con el plan de Iguala, el plan que fraguó, como siendo siempre enemigo de la independencia, Agustín de Iturbide. Va a convencer a un grupo importante de la sociedad mexicana y se logra pues la independencia a través del plan de Iguala. A partir de 1821, México va a enfrentar muchas situaciones, y todos los planes que salen aquí en el libro, si te fijas, viene el contorno de lo que es nuestro país. Claro. Una serie de planes importantísimos que nos llevan a formar el país que tenemos ahora. Claro. Entonces, este libro yo lo hice mucho enfocado a los estudiantes, a los maestros de historia, a las personas que les gusta la historia, ¿por qué no? Porque en forma muy sencilla trato de explicar el por qué una situación que se vivió nos llevó a una debacle, y a otra, y a otra, y a otra, y cómo se han ido conformando nuestro país, cómo se han ido dando cosas o hechos que nos han dado ahora pues un país estable, y que lo debemos de conservar y que deberemos de quererlo. Esto nos permite ser, pienso yo, buenos ciudadanos, entender la historia de nuestro país, ser empáticos con nuestra nación, y sobre todo que nuestros alumnos conozcan la historia. Es bien importante conocer la historia. Es muy interesante, y Imelda, me llamó mucho la atención una frase que utilizaste: historiar la historia. Sí. Hay que desmenuzarla. Por una parte es redundante, pero por otra parte es objeto de análisis. Ya para finalizar, ¿cuáles son los planes de Imelda para el futuro? Para el futuro, ya tengo el plan, ya lo estoy haciendo. Viene un segundo libro que habla de los... como este libro abarca hasta 1858, necesito pues trabajar los planes que se dieron a fines del siglo XIX, principios del XX. Esa es la idea. Y lo pensé blanco. ¿Por qué razón? Este es verde, el otro... Si me permiten, ahí arriba es uno blanco, y luego viene una tercera obra que espero de veras que tener el tiempo, tener la capacidad para hacerlo, y va a ser rojo, y van a ser tratados de nuestro país, tratados internacionales. Entonces espero lograrlo, obviamente, pero así como ideé ya está. Yo sé que los otros van a salir. Claro, muchísimas gracias. De verdad. El tiempo vuela cuando encantada de que me hayan invitado, porque de veras esto de la cultura se le debe dar mucha difusión. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por estar hoy con nosotros. De verdad que el tiempo es rapidísimo cuando tratamos con gente tan interesante como tú. Y pues bueno, el mayor de los éxitos, que se culminen todos los planes, y que para este es tu primer libro, ¿no? Bueno, es en solitario. Solitario, es el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Imelda. Imelda Vega Miranda, historiadora de Juárez para el mundo. Y pues bueno, por supuesto, con este primer libro sola, Planes Políticos de México. 1821, 1858, pues espero que pueda llegar a toda la comunidad juarense. ¿Por qué no? Que así sea. Gracias, buenos días.